Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha lidiado con preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. Desde las primeras civilizaciones, cuando los seres humanos miraban las estrellas y se preguntaban sobre su lugar en el universo, hasta los días actuales, estas inquietudes han sido el motor de nuestro desarrollo intelectual y espiritual. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? Estas preguntas, tan antiguas como la humanidad misma, han resonado en todas las culturas y épocas, uniendo a generaciones en la búsqueda de respuestas. Estas preguntas han alimentado una batalla eterna dentro de nosotros, una lucha entre dos fuerzas poderosas: la razón y la fe. Es un tira y afloja que se manifiesta tanto en el interior de cada individuo como en el tejido de las sociedades. A lo largo de la historia, este conflicto ha moldeado civilizaciones, provocado revoluciones y encendido debates apasionados que continúan hasta nuestros días. Desde las plazas públicas de la antigüedad hasta los foros digitales modernos, la tensión entre razón y fe sigue siendo un tema central en la evolución de la humanidad. Por un lado, tenemos el atractivo de la razón, la búsqueda del conocimiento a través de la lógica, la observación y el pensamiento crítico. La razón nos invita a explorar, a descubrir y a desafiar los límites de lo conocido, impulsando el progreso y la innovación. Es la fuerza impulsora detrás de los descubrimientos científicos, las investigaciones filosóficas y los avances tecnológicos. Gracias a la razón, hemos desentrañado los misterios de la naturaleza, desarrollado teorías revolucionarias y transformado nuestro entorno de maneras inimaginables. La razón nos obliga a cuestionar, a analizar y a buscar verdades basadas en la evidencia sobre el mundo que nos rodea. Nos enseña a dudar, a no conformarnos con respuestas fáciles y a perseguir el conocimiento con rigor y escepticismo. Por otro lado, está la fe, un reino de creencias que trasciende lo tangible y abraza lo desconocido. La fe nos conecta con lo invisible, con lo que no puede ser probado ni medido, pero que da sentido y esperanza a millones de personas. Es el consuelo que encontramos en la espiritualidad, la comodidad de la tradición y la esperanza de algo más grande que nosotros mismos. La fe ha sido el refugio en tiempos de incertidumbre y el motor de innumerables movimientos sociales y culturales. La fe ofrece un sentido de propósito, una brújula moral y una conexión con algo más allá de nuestra comprensión inmediata. Nos invita a confiar, a entregarnos a lo trascendente y a encontrar significado en lo inexplicable. La interacción entre la razón y la fe ha sido un viaje complejo y a menudo tumultuoso. A veces han coexistido en armonía, otras veces han chocado con fuerza, generando conflictos y transformaciones profundas. Desde los antiguos filósofos griegos hasta el surgimiento de la ciencia moderna, desde las guerras religiosas hasta la secularización de la sociedad, el equilibrio entre estas fuerzas ha cambiado drásticamente con el tiempo. Cada época ha reinterpretado este dilema a su manera, dejando huellas imborrables en la historia colectiva. Y dentro de este intrincado tapiz de la historia humana, dos figuras se destacan como ejemplos convincentes de esta lucha perdurable: Baruch Spinoza, el filósofo del siglo XVII que se atrevió a cuestionar el dogma religioso, y el Papa Francisco, el pontífice del siglo XXI que ha desafiado la postura tradicional de la Iglesia en varios frentes. Sus vidas y pensamientos nos invitan a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la razón y la fe, y a preguntarnos cómo podemos reconciliar estas fuerzas en nuestro propio tiempo. Nacido en 1632 en Ámsterdam, Baruch Spinoza surgió durante una época de gran agitación intelectual y religiosa. Su vida estuvo marcada por el cruce de culturas, ideas y tensiones que definieron la Europa del siglo XVII. Hijo de una familia judía sefardí expulsada de la península ibérica, Spinoza creció en una ciudad vibrante, donde la libertad de pensamiento y la diversidad religiosa chocaban con la ortodoxia y la censura. El Renacimiento había reavivado el interés por la filosofía clásica,
mientras que la Reforma protestante había destrozado la autoridad monolítica de la Iglesia católica. En este contexto, las viejas certezas se desmoronaban y surgían nuevas preguntas sobre la naturaleza de la realidad, la moralidad y el papel del ser humano en el universo. En esta era de cuestionamientos y cambios, el intelecto agudo y las ideas radicales de Spinoza dejarían una huella indeleble en el pensamiento occidental. Su valentía intelectual lo llevó a desafiar tanto a las autoridades religiosas como a los dogmas filosóficos de su tiempo, pagando un alto precio por su independencia de pensamiento. La obra magna de Spinoza, Ética, presentó una visión innovadora y controvertida de Dios y el universo. Escrito en un estilo geométrico, casi matemático, el libro buscaba demostrar sus ideas con la misma claridad y rigor que los teoremas. Rechazó la concepción antropomórfica tradicional de Dios como una entidad separada y sobrenatural que interviene en los asuntos humanos. Para Spinoza, esta visión limitaba la verdadera naturaleza de la divinidad y fomentaba supersticiones. En cambio, propuso una visión panteísta, equiparando a Dios con la naturaleza misma. Todo lo que existe, desde las estrellas hasta los pensamientos humanos, es una manifestación de la misma sustancia infinita. Para Spinoza, Dios no estaba por encima o más allá del mundo, sino inmanente dentro de él, abarcando todo lo que existe. Esta perspectiva transformó la relación entre lo divino y lo humano, invitando a ver la naturaleza como sagrada y digna de estudio racional. Esta idea radical desafió los cimientos mismos de la religión tradicional. No solo cuestionaba la autoridad de las escrituras, sino también el papel de los líderes religiosos y las instituciones establecidas. Si Dios no era un ser distinto que creó el mundo y dictó su curso, ¿qué significaba esto para las doctrinas religiosas, las escrituras y las instituciones? ¿Podía la moralidad sostenerse sin un legislador divino trascendente? Spinoza argumentó que la verdadera piedad no residía en la fe ciega o la observancia ritualista, sino en comprender y apreciar el orden natural de las cosas. Para él, la ética era inseparable del conocimiento. Cuanto más entendemos el mundo y nuestro lugar en él, más libres y virtuosos podemos ser. Así, la filosofía de Spinoza sigue invitándonos a buscar la sabiduría en la armonía de la naturaleza y la razón. Las ideas radicales de Spinoza no le sentaron bien a las autoridades religiosas de su tiempo. Su rechazo del dogma religioso tradicional y su insistencia en la razón como la guía principal para comprender el universo fueron vistos como heréticos y peligrosos. En 1656, a la temprana edad de 23 años, Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam. La condena fue rápida y severa. El escrito de excomunión acusaba a Spinoza de herejías abominables y actos monstruosos, separándolo efectivamente de su familia, amigos y comunidad. Sin desanimarse, Spinoza continuó escribiendo y desarrollando sus ideas filosóficas, viviendo una vida modesta como pulidor de lentes, mientras mantenía correspondencia intelectual con algunos de los pensadores más destacados de su tiempo. A pesar de la persecución que enfrentó, las ideas de Spinoza encontraron terreno fértil entre los pensadores de la Ilustración que defendían la razón, la libertad individual y la separación de la Iglesia y el Estado. Su influencia se puede ver en las obras de filósofos como John Locke, Gottfried Wilhelm Leibniz e incluso, algunos argumentan, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Siglos después, Jorge Mario Bergoglio, el primer papa de las Américas, ascendió al papado en 2013, tomando el nombre de Francisco. Su elección marcó un cambio significativo en el tono y la dirección de la Iglesia Católica. Conocido por su humildad, su énfasis en la justicia social y su disposición a abordar los problemas contemporáneos, el Papa Francisco ha, honestamente, cautivado al mundo con su mensaje de compasión y diálogo. Nacido y criado en Argentina, el Papa Francisco aportó una perspectiva única al papado. Fue testigo de primera mano de las luchas de los pobres y marginados,
y sus experiencias moldearon su profundo compromiso con la justicia social. En sus discursos y escritos, ha pedido constantemente una iglesia más inclusiva y misericordiosa, una que priorice las necesidades de los pobres, los marginados y el medio ambiente. El papado del Papa Francisco ha estado marcado por una desviación significativa de las declaraciones, a menudo rígidas y doctrinales, de sus predecesores. Desde el inicio de su pontificado, Francisco ha buscado una iglesia más abierta, menos centrada en el dogma y más enfocada en la compasión y la inclusión. Esta nueva dirección ha generado tanto admiración como debate, ya que representa un cambio profundo en la manera en que la Iglesia Católica se relaciona con el mundo contemporáneo. Ha sorprendido a muchos con su disposición a entablar un diálogo abierto con aquellos que tienen puntos de vista diferentes, incluidos ateos, agnósticos y miembros de otras religiones. Francisco ha enfatizado la importancia de tender puentes y buscar puntos en común, en lugar de centrarse únicamente en las diferencias. Este enfoque ha permitido que la Iglesia participe en conversaciones globales sobre temas sociales, éticos y ambientales. Su enfoque se ha caracterizado por un espíritu de humildad, reconociendo las limitaciones de la comprensión de la Iglesia y enfatizando la importancia de escuchar y aprender de los demás. Francisco ha insistido en que la Iglesia debe ser una comunidad que acompaña, no que juzga, y que el liderazgo debe ejercerse desde el servicio y la empatía. Debemos devolver la esperanza a los jóvenes, ayudar a los ancianos, estar abiertos al futuro, difundir el amor. El Papa ha reiterado que la Iglesia debe estar presente en la vida cotidiana de las personas, acompañando sus alegrías y sufrimientos, y promoviendo la solidaridad entre generaciones. Ser pobres entre los pobres. Francisco ha hecho de la opción por los marginados y vulnerables una prioridad central, recordando constantemente que la verdadera riqueza de la Iglesia reside en su capacidad de servir a los más necesitados y de estar cerca de quienes sufren. Necesitamos incluir a los excluidos y predicar la paz, dijo el Papa durante su primera homilía en 2013. Desde entonces, ha abogado por una Iglesia que no tema salir a las periferias, que busque la justicia social y que promueva la reconciliación en un mundo dividido. Su papado no ha estado exento de críticas, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Algunos consideran que sus posturas son demasiado progresistas, mientras que otros creen que no ha ido lo suficientemente lejos en las reformas. Algunos conservadores lo han acusado de diluir la doctrina de la Iglesia y socavar su autoridad moral. Estas tensiones reflejan el desafío de equilibrar la tradición con la necesidad de adaptación en tiempos cambiantes. Sin embargo, el Papa Francisco sigue siendo una figura popular, particularmente entre las generaciones más jóvenes, que ven en él a un líder que está en contacto con las realidades del mundo moderno y que está dispuesto a desafiar el statu quo. Su capacidad para inspirar esperanza y promover el diálogo ha revitalizado la imagen de la Iglesia, abriendo nuevas posibilidades para su papel en la sociedad global. Si te ha gustado esta comparación entre razón y fe, no dudes en suscribirte, compartir el video y darle a like.